Iglesia, vamos a continuar con la serie La Cruz en el Evangelio. Vamos a continuar predicando por lo menos creo yo, un gran mensaje de parte de Dios para la iglesia. Aunque también entiendo, hermanos, de que no toda la iglesia o no todas las personas, lamentablemente, a veces valoran el mensaje o valoran la palabra de Dios. Si hay algo que la iglesia debemos de amar, realmente es la palabra de nuestro Dios. Si hay algo lo cual debe apasionarnos, hermanos, y movernos a nosotros, a congregarnos, es escuchar el mensaje de parte de Dios. Sin embargo, a veces la gente lo tiene como segundo plano. A veces porque no hemos entendido tal vez este mensaje que Dios ha inquietado mi corazón a predicar sobre lo que es la cruz en el Evangelio. No hemos entendido la cruz todavía. El cristiano no ha entendido lo que significa la cruz. Todavía muchos, yo creo, que no han entendido lo que realmente representa la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Muchos no entienden lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, y con estos mensajes yo trato de explicar por medio de la palabra para que usted pueda realmente afirmar su corazón, afirmar su vida cristiana, su fe en el Señor, de lo que es el Evangelio de Cristo. Lo que hoy vamos a ver, el tema de hoy, para los que anotan la palabra, el tema de hoy es la muerte sustituta. La muerte sustituta. La muerte sustituta vamos a estar enseñando hoy por medio de la palabra. Y lo primero que vamos a ver es qué es la sustitución. Porque estamos hablando de la muerte sustituta. Cristo murió en la cruz del Calvario. Hermanos, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió porque Él estaba tomando el lugar de cada uno de los que iban a creer en Cristo para salvación. Y por eso la muerte sustituta y la sustitución es, hermanos, significa de que una persona ocupa el lugar de otra persona, especialmente con el fin, y oigan, esto es interesante, con el fin de sufrir su dolor y de ese modo librarla del castigo que merecía. Vuelvo a leer esto. Cuando hablamos de la muerte sustituta, la sustitución es el que una persona ocupa el lugar de otra persona, especialmente con el fin de sufrir su dolor y de este modo librarla a esta persona del castigo que merecía. Yo no sé cuántos de ustedes, yo no sé cuántos de la iglesia entienden que todos, absolutamente todos, merecemos o merecíamos el castigo de Dios, de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente que todos hemos pecado delante de Dios. Absolutamente todos hemos pecado delante de Dios. Así que todos merecen o merecían la muerte eterna. Pero sin embargo en la cruz Cristo ocupó nuestro lugar. El lugar que yo merecía. Los cristianos entendemos que en la persona de Cristo crucificado, Dios ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestros pecados, sufriendo la muerte que merecíamos nosotros. Es maravilloso entender cómo en la cruz Cristo toma nuestro lugar para ser castigado por nuestros pecados. Es maravilloso, iglesia, entender esto, de cómo en la cruz Cristo tomó nuestro lugar para nosotros, o por nosotros, cuando nosotros merecíamos ser castigados, y Él recibió todo el castigo por nosotros. Y vamos a estar estudiando Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y ahí vamos a estar desarrollando ese tema de la muerte sustituta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Casi al final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, iglesia. Me dicen amén. Lo tenemos.
Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice su palabra: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y oigan esto: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y hermanos, vamos a estudiar este versículo y cómo la Biblia aquí dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, pero dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. ¿Quién es el único justo? ¿Quién dice la Biblia que nunca cometió pecado sino el Señor Jesucristo? Pero dice que el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros somos los injustos. Nosotros hemos pecado delante de Dios. Nosotros hemos fallado a la ley de Dios. Nosotros no hemos cumplido toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios, hermanos, ni aún ahora en Cristo y mucho menos antes sin Cristo. Todos hemos fallado a Dios. Todos somos injustos delante de Él a la hora de Él poder ver pecado en nosotros, y por eso tenía que venir un justo a pagar por el injusto. Tenía que venir alguien justo a tomar el lugar que nosotros merecíamos en nuestra salvación. Y vamos a estudiar este pasaje. La palabra justo ahí en el original, porque Él es el justo, la palabra en el original en el griego es dikaios. Es la palabra original que usa el autor, dikaios. Y dice que esta palabra dikaios significa por implicación inocente, santo, pero dice entre paréntesis absolutamente, o sea, absolutamente santo. Él nunca pecó. Él nunca hizo nada que mereciera la cruz. Nosotros, por el contrario, hicimos todo para merecer la cruz, pero no Él, no el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo la Biblia habla y declara de cómo Él es santo, de cómo Él es justo. Vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos 3, 14. Aquí viene, hermanos, el primer discurso que Pedro da. Y el primer discurso que Pedro da a los judíos y a los romanos y a mucha gente que había ahí. Ve lo que le dice Pedro a esa gente. Hechos capítulo 3, versículo 14 dice la palabra: mas vosotros, les dice Pedro, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Pedro les está recordando al Señor Jesucristo de cómo ellos pidieron que se les diera un santo y justo. Vimos en la enseñanza pasada, hermanos, de que no era cualquier persona la que llevaban a la cruz. Recuerden que iban solamente los peores criminales, los malhechores. ¿Por qué? Porque la cruz era lo más vergonzoso que había en ese momento, era un lugar de maldición. Y ahora Pedro les está recordando de que ellos habían llevado a la cruz, ellos pidieron que fuera a la cruz un hombre santo y justo, alguien que no había cometido ningún crimen, que no había hecho ningún pecado, y ellos habían pedido que lo llevaran a una cruz. Y vamos a verlo, vamos a recordarlo, vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo del 59 y 60. Mateo capítulo 26. ¿Me dicen amén, iglesia? Mateo capítulo 26, 59 y 60. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Mateo capítulo
26, versículos 59 y 60. Aquí está Jesús ante el concilio. ¿Quiénes eran el concilio? El concilio era los fariseos, los saduceos, lo que eran los líderes religiosos de ese momento. Y ahí es donde primeramente es llevado el Señor para ser enjuiciado. Y vea lo que dice la palabra. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahora, oiga la palabra, ellos buscaban un falso testimonio. ¿Por qué un falso testimonio? Porque no había nada verdadero y concreto, por lo cual Él tenía que ir y sufrir la cruz. No había nada concreto. Entonces ellos buscaban un falso testimonio, dice la palabra. Y el versículo 60 dice, y no lo hallaron. No hubo nada, hermanos, que pudiera realmente comprobarse de que el Señor merecía ir a morir a una cruz como un criminal, como lo peor que había en aquel tiempo, aquel lugar de maldición. Él no lo merecía, él no había nada que le inculpara. Ellos no pudieron encontrar nada. Versículo 60 sigue diciendo, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y esos sí se pusieron de acuerdo para dar un falso testimonio contra Jesús. Y de ahí es interesante porque no pudieron hallar nada real, verdadero. Dice que fue un falso testimonio. Ahora vamos a ir al capítulo 27, del 15 al 26. Ya vimos aquí cómo es enjuiciado por la parte religiosa de aquel tiempo. Y ahora vamos a ir a la parte política o legal de ese tiempo, que podían también acusarlo de muerte. Mateo capítulo 27 del 15 al 26. Mateo capítulo 27 del 15 al 26. ¿Lo tenemos, iglesia? Mateo capítulo 27, versículos 15 y 26 dice la palabra. Aquí Jesús es sentenciado a muerte y ahora es llevado ante Pilato. Pilato era la autoridad, Pilato tenía el poder para crucificar a alguien. Y dice la palabra, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo algún preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, oigan esto, porque sabía que por envidia le habían entregado. Ellos tenían celos del Señor. Por la forma en que Jesús enseñaba la palabra, ellos eran los líderes religiosos. Y ellos cuando Jesús les hablaba algo, dice la Biblia que ellos sabían que estaban hablando, Jesús hablaba de ellos, Jesús les recriminaba a ellos. Oigan esto, iglesia, su religiosidad. Jesús les recriminaba que ellos decían que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, pero hacían todo lo contrario. ¿No le parece eso muy parecido a la iglesia de hoy? ¿Cuánta gente hoy dice conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio, pero hacen todo lo contrario? Y Jesús les recriminaba eso y les decía una palabra muy dura, muy fuerte, y era: ustedes son tumbas blanqueadas, les decía. Ustedes por fuera se ven bonitas, pintadas, pero por dentro ahí hay rapacidad, ahí hay pudrición. Ahí está todo malo. Y ellos entendían que hablaban de ellos. Ellos entendían que ellos, la apariencia de ellos eran de gente buena y santa. Pero por dentro su corazón estaba podrido en su pecado. Así de fácil y sencillo. Y en esa realidad ellos tuvieron celos del Señor, de la forma como Él les enseñaba y les predicaba la palabra. Seguimos leyendo, versículo 19, gracias. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengan nada que ver con este
justo otra vez. La mujer de Pilato le manda a decir a Pilato: oiga, tenga cuidado con lo que usted va a hacer, no tenga nada que ver con este hombre que es justo. Ese hombre no ha hecho nada. Dice: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Ahora, Barrabás era un criminal, él merecía la cruz. Y ellos estaban pidiendo a un justo, a alguien que no había hecho nada. A Barrabás, dijeron ellos. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron que sea crucificado. El gobernador les dijo, y oigan la pregunta que hace el gobernador Pilato: pues ¿qué mal ha hecho? Esa es la pregunta del pueblo: pero ¿qué mal ha hecho este hombre para que ustedes pidan que él sea crucificado en lugar de Barrabás, que era un hombre que sí era un criminal? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacían más alboroto, oigan esto, iglesia, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Otra vez dice Pilato: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, yo no sé si usted entiende esto. Cómo estaban pidiendo a un hombre justo que era el Señor, no había cometido pecado, y ellos gritaban aún más: crucifícale. Y para terminar de hacer, el pueblo judío, el pueblo de Dios, le dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa sangre que era la única que podía traer perdón y salvación. Y ellos dicen: sean sobre nosotros, pero diciendo: no queremos que viva. Wow. Yo no sé cuántos pueden leer el Evangelio, la palabra, hermanos, sin que Dios pueda tocar nuestro corazón de lo que la Biblia nos enseña. Porque lo que la palabra nos habla, iglesia, es poder de Dios. De lo que Él enseña. Él era el justo por los injustos. Lo llevaron en la parte religiosa y no pudieron hallar para condenarle en algo, para poder condenarle. Lo llevaron ante las autoridades y aún las autoridades no encontraron nada para poder llevarle a la cruz, para morir como lo peor que había en aquel tiempo. Como aquel lugar de maldición que vimos la semana pasada que representaba la cruz. Pero aún así el pueblo gritaba: crucifícale. Suéltanos a Barrabás. Vamos a ver, hermanos, cómo desde el Antiguo Testamento, el por qué Él tomó nuestro lugar. Cómo desde el Antiguo Testamento la víctima para el sacrificio, las víctimas para el sacrificio de los pecados tenían que ser sin defecto, el cual era símbolo de Cristo. Desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel hacía sacrificios por su pecado. Pero vamos a ver cómo la Biblia enseña que aquel animal que iba a ser sacrificado por el pecado tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto, como Cristo era perfecto, justo. Y vamos a verlo, vamos a ir a Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3. Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3.
Levítico 4 del 1 al 3. Me dicen amén, iglesia. Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3, vamos a leer y dice así: ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, oigan, un becerro sin defecto para expiación. Sin defecto. ¿Qué significa sin defecto? Tenía que ser perfecto. Para expiación, para perdón de los pecados. Vamos a ver ahí mismo, aquí está hablando el sacerdote. Ahora vamos al versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo 4. Versículos 22 y 23 al 23 dice la palabra: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Hermano, es interesante porque usa la palabra yerro. Esa palabra yerro viene de errar. Pero en este caso errar, no en errar de herradura, sino errar en el blanco. La palabra pecado, en el original, la palabra dice que significa errar en el blanco. No dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? La ley de Dios, la palabra de Dios. Y dice por yerro, o sea, errar en el mandamiento de Dios, no cumplir el mandamiento de Dios. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo sé yo qué es bueno y qué es malo? Sino por la palabra de Dios, que fue escrita por Dios, porque ella es buena para nosotros. Amén. Por yerro, dice la palabra, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Perdón, ya me perdí, 22 es, ¿verdad? Jehová su Dios sobre estas cosas que no han de hacer y pecar. Versículo 23, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda ahora un macho cabrío, sin defecto también. Otro animal, pero tenía que ser sin defecto por su pecado también. Ahora vamos al versículo 27 y 28, dice la palabra en el 27 y 28. Si alguna persona del pueblo, primero los sacerdotes, luego algún jefe, ahora alguna persona, cualquier persona del pueblo que pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que cometiere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Hermanos, todos los animales que tenían que ofrecerse tenían que ser sin defecto. Porque todos los animales eran para el perdón de los pecados. Y vemos por la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos, donde la Biblia dice que esa sangre de esos animales, aunque eran sin defecto, hermanos, nunca realmente pudieron completamente perdonar el pecado del pueblo. Por eso ellos tenían que estar haciendo estos sacrificios todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los años tenían que estar haciendo los sacrificios, pero esos sacrificios nunca pudieron realmente perdonar el pecado del pueblo. Lo que hacía era como taparlo solamente, pero volvía a salir a la luz. Y eso lo he explicado, hermanos. Imagínense usted una persona, imagínense esto sucio, y yo empiezo a barrer, y yo agarro la suciedad, levanto la alfombra, tiro la suciedad y tapo. Y eso era más o menos lo que hacía esa sangre. Tapaba por un momento, pero ahí seguía estando la contaminación, el pecado del hombre seguía estando intacto todavía. Y eso tenían que estarlo haciendo todos los años, continuamente, para que Dios les perdonara sus pecados, pero nuevamente salía a la luz el pecado. Y recuerde que el pecado es el que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios.
Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Toda aquella ceremonia que ellos hacían, toda esa ceremonia apuntaba a Cristo. Toda esa ceremonia de degollar el animal sin defecto, el derramar su sangre, eso representaba a Cristo, que iba a venir a hacer ese sacrificio. Porque eso lo vamos a ver más adelante en la serie, cuando veamos la cruz, el propósito eterno. Siempre el propósito de Dios fue la cruz desde un principio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo, oigan esto, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí viene hablando Pedro y viene hablando de cómo fuimos rescatados nosotros. Es lo que dice Pedro en el versículo anterior, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que era lo que hacían en el Antiguo Testamento, un animal literal. Ahora Cristo viene a ser ese cordero, ese animal que ellos sacrificaban para recibir perdón de pecados. Era la única forma en que Dios perdonara los pecados. Ese cordero tomaba el lugar, en este caso, del pecador. Hermano, eso es interesante. Eso sería como decir una frase muy popular que dice, uno se come la piña y a otro le duele la panza. Hermanos, el hombre cometía pecado, y ¿quién pagaba la consecuencia del pecado? ¿Qué tenían que traer? Un animal, y degollar el animal, sacrificar el animal. El animal tomaba o pagaba la culpa de lo que él había hecho, a pesar de que el animal era sin defecto. El animal no tenía por qué pagar la culpa. Hermanos, si veámoslo muy razonable, si usted se encuentra o si usted conoce de una persona que ha matado a alguien, ¿qué es lo que merece esa persona? El castigo. Merece el castigo. ¿Por qué? Porque ha fallado, porque ha pecado, porque ha hecho algo indebido. Pero en este caso hubo alguien que tomó el lugar del que merecía el castigo. ¿Quién es el que tomó el lugar? Cristo tomó el lugar por nosotros. ¿Cuántos en este lugar reconocen que han pecado delante de Dios? Hermanos, Cristo tuvo que tomar su lugar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, Primera de Pedro 2, 24 dice, y oigan lo que dice la palabra en Primera de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué fuimos sanados, iglesia? ¿De qué fuimos sanados? Dice ese pasaje. Fuimos sanados de una enfermedad. Sí, fuimos sanados de una gran enfermedad que se llama pecado. ¿Por qué les digo esto, hermano? Y cada vez que yo veo la palabra, yo aprovecho, porque a veces, hermanos, hay que decirle a la iglesia y repetirle a la iglesia para que la iglesia entienda la palabra. Hermanos, la centralidad de que Cristo fue a morir en la cruz del Calvario no es para ser sano físicamente. Es para ser sanos de los pecados que teníamos, que nos llevaban a la condenación eterna. Ese pasaje viene hablando de eso. Él llevó, volvámoslo a leer, porque quien llevó él mismo nuestros pecados, dice la palabra, en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar. La muerte sustituta, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él tuvo que pagar el precio. Precio, hermanos, que nosotros merecíamos. Castigo que nosotros merecíamos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, hermano, la primera vez que vino una Semana Santa y me puse a ver la película donde Jesús era crucificado. Y nunca se me olvida, hermanos, cuánto lloré ese día. Porque ese día que ya me había convertido, pude ver cómo en Cristo realmente mi pecado fue pagado. Todo el castigo que Él recibió era el que yo iba a recibir. Yo merecía esa cruz, no Cristo. No Él era justo. Pero por el contrario, nosotros injustos. Y la palabra injustos en el original, porque estamos estudiando es 1 Pedro 3:18, el justo, ya vimos el justo porque Él era justo, ahora por los injustos. La palabra injustos en el original, en el griego, es adikos. Esa palabra adikos significa por extensión malo, malvado, por implicación traicionero. Oiga, iglesia, traicionero. Nosotros traicionamos a Dios. Traicionero, específicamente un pagano. Específicamente un pagano. Y vamos a verlo por la palabra, porque somos injustos todas las personas. Vamos a ir al Salmo 14, versículos del 1 al 3. Salmos 14, del 1 al 3. Salmos 14, del 1 al 3. Hermanos, si puede subraye estos versículos. Salmos 14, del 1 al 3. ¿Me dicen amén, iglesia? Dice la palabra en el Salmo 14, del 1 al 3, dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, y cada vez más estamos viendo eso. Yo no sé cuántos de ustedes ven, cada vez más la gente es atea. Cada vez más la gente dice Dios no existe y buscar a Dios es una tontería. Aló. Dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, ¿usted se imagina a Dios viendo a ver si había alguien que realmente le buscara a Él? Él buscó a ver quién decía realmente yo quiero buscar al Señor, porque Él es el único que trae salvación a mi vida, o quiero honrarlo como Dios de verdad. Pero vean la respuesta. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor empezó a ver si había alguien. Y no había nadie. No había nadie que buscara al Señor de verdad de su corazón. Hermanos, y hoy lo vemos en las iglesias. ¿Ustedes saben por qué la mayoría de gente hoy vienen a buscar al Señor a una iglesia? Vienen a buscar al Señor a una iglesia porque tienen problemas financieros. Vienen a buscar al Señor a una iglesia porque tienen problemas en el hogar. Vienen a buscar al Señor porque tienen una enfermedad. O vienen a buscar al Señor porque les hablaron de que si venía a Cristo, ahora iba a ser prosperado. Y quieren ser prosperados. Hermanos, es muy raro que la gente busque a Cristo porque realmente entienda que necesita un Salvador.
Y no estoy diciendo que esté malo, yo creo que la mayoría llegamos en un momento de crisis en nuestra vida, en un momento de dificultad de nuestra vida, a decir, ya cuando no había nada que hacer, Señor, si usted existe, sálveme y haga algo en mi vida. Hermanos, pero igual lo que estoy diciéndole es, buscamos al Señor porque necesitábamos algo de Él, pero no su salvación. Pero Dios, que es un Dios de gracia y de misericordia, a pesar de que le buscábamos por lo que no debíamos, Él extiende su gracia y su favor y Él nos da salvación ahí. Él nos da salvación y le conocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque, hermanos, porque la persona que no ha entendido eso y que llegó solamente porque le arreglaran su problema financiero, su problema económico, su problema de salud, su problema en el hogar, hermanos, rapidito se va a ir de la iglesia. Y usted lo va a ver, rápido se va a ir de la iglesia. Ese no va a durar mucho. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque ya recibí lo que andaba buscando, ya Dios me hizo el milagro y ya me voy. O número dos, porque llegué y no recibí lo que andaba buscando. No recibí el milagro que buscaba, entonces también termino yéndome. Solo aquellos que realmente han entendido el Evangelio y le han abierto su corazón a Cristo y le han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas, van a perseverar en medio de las circunstancias para darle la gloria al que la merece, al Señor que le ha salvado. Romanos capítulo 3 del 9 al 20. Estamos viendo los injustos. Todos hemos sido injustos. Por eso Cristo tuvo que tomar nuestro lugar, la muerte sustituta. Romanos capítulo 3 del 9 al 20. Romanos capítulo 3, del 9 al 20, dice la Biblia, no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Oigan, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, o sea, los mandamientos de Dios, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Conocí en la ley, conocí lo que era pecado, pero hice pecado, cometí pecado. Y eso es muy fácil de explicar. Usted llega y compra algo y usted lo pone en una esquina de la casa y llega un chiquito y le dice, por favor, cuidado con eso, no lo toque. Se le dio la ley. ¿Y qué es lo primero que hace el chiquillo? Ir a agarrarlo, ir a tocarlo. Ahora que conoce la prohibición, hay algo en él que le dice, oiga, vaya ahí. Igual fue la ley de Dios. Dios da la ley al hombre con el deseo de que el hombre fuera bendecido a lo que se le prohibía. Pero cuando se le prohibió, más bien se inclinó a hacerlo. Entonces la Biblia dice, lo que era de vida o de bendición resultó para muerte. El pecado. Y todos hemos pecado delante de Dios. No hay tan siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Hermanos, si es una realidad, no hay quien busque a Dios.
Usted ve a la gente buscando a Dios. La gente no busca a Dios. Vea, cuesta que busquen a Dios los que dicen que son creyentes, que están en la iglesia. Si no lo hacemos nosotros que decimos que honramos al Señor, hermanos, si no buscamos a Dios de verdad, mucho menos el que no le conoce. Dios no miente. No hay nadie quien busque a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, yo soy uno, que Dios sabe cuando oro y pido perdón, porque a veces paso 1 o 2 días sin leer la palabra o sin orar y me siento mal porque he fallado a mi Dios, porque sé todo lo que Él ha hecho por mí. Hermano, y usted ve la iglesia y la gente dura 15, 22 días, un mes sin congregarse. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten mal delante de Dios de ver lo que el Señor ha hecho? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Un ejemplo muy fácil les voy a poner ahora que sucedió este naufragio. No sé cuántos se dieron cuenta. Yo creo que fue una gran noticia, o una lamentable noticia más bien, de cuántas personas costarricenses murieron en Nicaragua, que se volcó la lancha. No sé cuántos de ustedes vieron el testimonio de un hombre. De ese hombre iban en uno de los barcos que rescataron a las personas que estaban ahí. Y este hombre, él cuenta de cómo él se tiró a rescatar y dice que él salvó a 5 personas. Él salvó a 5 personas. A pesar de cómo estaba la turbulencia del agua, como estaba las olas, la marea, él se tiró sin salvavidas y él rescata a 5 personas y él dice que no se vuelve a tirar porque ya no tenía fuerzas. Él se tiró a salvarlos, aún arriesgando su propia vida. Déjeme decirle que algo parecido fue lo que hizo Cristo por nosotros. Esa gente estaba ahí y ellos estaban, de alguna manera, iban a perecer ahí si nadie llegaba a rescatarlos. Si Cristo no viene a rescatarnos, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero ¿saben qué? Ese hombre se tiró y él dijo, bueno, ya no puedo más, salvé a 5, pero ya no daba mis fuerzas. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Él no dijo, no tengo fuerzas, todo lo contrario. Él cargó la cruz, él caminó con su espalda lacerada, su cuerpo destrozado, y él llevó la cruz hasta el Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él dio su vida, el que no cometió pecado, el que no había hecho nada, pero usted y yo sí merecíamos esa condenación. Él se tiró a dar su vida como un animal sin defecto, a ser degollado, a derramar su sangre, para que el hombre sea salvado y perdonado. Porque el hombre no busca a Dios. Dios buscó al hombre. Dios se hace hombre. Dios viene a buscar. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no busca a Dios, hermanos. Dios nos busca a nosotros. Dios tiene gracia y misericordia de nosotros. Dice Romanos 10:21. Romanos capítulo 10, versículo 21 dice la palabra. Y esto, hermanos, es increíble y esta es la verdad del hombre, porque somos injustos. Hermanos, ¿se acuerdan cómo bendijo Dios a Israel? Hermanos, Dios le dio todo lo que Israel necesitaba. Tenían sed, les dio agua. Querían carne, les dio carne. Tenían hambre, les dio pan. Eran esclavos y los libertó. Amén. Ve lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 21, dice la palabra, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, ¿usted se imagina la gracia de Dios?
Dios extendiendo sus manos para bendecirnos. Hermanos, y somos un pueblo rebelde. Hermanos, ¿cuán agradecidos creen ustedes que pueden estar estas personas con esta gente que les salvó la vida en alta mar? Hermanos, ¿cuán agradecidos están ustedes con el que les salvó y les perdonó la vida de una condenación eterna? ¿Ustedes creen, hermanos, sean sinceros, ustedes creen que nosotros tendremos con qué pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros? No hay nada con lo cual usted y yo podamos pagar eso. Lo menos que podemos hacer es ser obedientes en lo que podamos a su palabra. Es lo menos que podemos hacer, porque no podemos pagar nunca la deuda que tenemos delante de nuestro Dios. Él tomó nuestro lugar, mi lugar. ¿Y cómo demuestra hoy la iglesia su agradecimiento? Cambiando al Señor por un plato de lentejas. Por la mínima cambiamos a Dios. Ponemos un montón de cosas por delante antes que realmente nuestro agradecimiento por el Señor. Hace unos días llamé a una persona que no la volví a ver en la iglesia y le pregunto, oiga, ¿qué ha pasado? No la volví a ver. Y me dice, le voy a ser sincero. Me dice, estoy resentido. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque he estado pasando unos momentos difíciles y nadie me ha llamado y nadie me ha puesto un mensaje. Mi pregunta es, ¿a quién hemos creído? ¿Quién es nuestro Señor? Y yo le dije, oiga, si usted depende de una persona, de una llamada, de un mensaje, usted no ha entendido. Porque las personas siempre van a fallarnos. Pero Cristo no, Él murió y tomó tu lugar. Un creyente verdadero eso lo tiene que saber todos los días de su vida y morir con eso en su corazón. Irse a la tumba con eso en su corazón. Y por eso en esta serie más adelante vamos a ver cuánta gente murió por causa de Cristo y del Evangelio. Porque abrazaron la cruz. No la andaban guindando en una cadena, en un arete. No la tenían tatuada en su cuerpo, no, la tenían en su corazón, la cruz de Cristo. Y estuvieron dispuestos a morir por eso. Y hoy nosotros no estamos dispuestos a que alguien no nos salude, nos haga un mal modo porque ya no vuelvo a la iglesia. Ese es el cristianismo de hoy. Esa es la realidad de la iglesia de hoy. Lamentablemente. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En el capítulo de Romanos 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa palabra llevarnos en el original es prosago. En el griego usa la palabra prosago y esa palabra prosago significa guiar hacia adelante. Guiar hacia adelante, conducir cerca. Y presentar también significa. ¿Presentar a quién? Al Señor. Y significa acercarse a. El Señor muere en la cruz, hermanos, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios, para poder acercarnos a Dios. Recuerde que cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios lo expulsa y ahí se separa el hombre de Dios. Dios es santo y a la hora de Dios ser santo, Dios no puede compartir con el hombre que es pecador. Y Dios lo expulsa.
Y por eso tiene que venir alguien santo, alguien sin defecto, que es Cristo, y tomó nuestro lugar para nuevamente acercarnos a Dios, para que lleguemos a Dios. Y la Biblia es muy clara. Vamos a San Juan 14:6. San Juan capítulo 14, versículo 6, lo usamos para evangelizar a muchas personas, hermanos, pero ¿cuánto hemos entendido esto realmente en nuestro corazón? De que Él es el único que nos lleva a Dios. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la palabra: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que nos acerca a Dios otra vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino. El hombre no busca a Dios, Dios buscó al hombre, y una vez que lo rescata, ahora le acerca a Dios, le lleva a Dios. Hermano, eso es como ver a Dios descender del cielo, tomar forma de hombre, y a la hora de morir en la cruz y pagar mi deuda, ahora me agarra de la mano y me dice: vamos, ahora te voy a llevar a que conozcas a tu Creador. Wow. Para que conozcas a tu Creador, porque vas a vivir una eternidad con Él. Yo no sé cuántos entienden eso. Hebreos capítulo 10, hermanos, versículos 19 y 20, para entender el llevarnos a Dios. Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Hermano, es interesante cómo la iglesia ha caído en un gran engaño, hermanos. Y cuando alguien quiere buscar al Señor de verdad, de su corazón, una persona, aún de la iglesia, ¿sabe qué le dice la gente cuando alguien quiere buscar al Señor de su corazón en la iglesia? Hoy usan términos como: ay, no sea tan religioso. Ese es el término que usan. Cuando alguien se congrega regularmente, cuando alguien asiste a las actividades de la iglesia, los mismos de la iglesia les dicen religiosos. Ah, es que es un religioso. Un religioso porque es agradecido con Dios, porque busca a Dios. Dijo alguien por ahí: oiga, que alguien me explique. Que alguien me explique, porque no puedo entender cómo vive un cristianismo acomodado a su conveniencia. Un cristianismo de a veces, de cuando puedo, cuando tenga tiempo. ¿Será porque no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros en la cruz? Hebreos capítulo 10, 19 y 20 dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, oigan esto, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, ahora podemos llegar hasta el lugar santísimo. Ahora podemos tener acceso a Dios, una relación con Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, recuerden que estaba dividido el tabernáculo en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. No cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Había una cortina, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde la presencia de Dios descendía. En el lugar santísimo era donde el sacerdote, el sumo sacerdote, podía hablar con Dios, no fuera de ahí. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y Él dice la palabra: consumado es, dice la Biblia que el velo del templo se desgarra de arriba a abajo. De arriba a abajo, porque es Dios quien hace ahora
el que viene a hacer la paz y del velo se desgarra. Ahora podemos entrar directamente delante de Él, a orar, a conocerlo, a saber que Él es mi Dios, mi Señor. Solo un cristiano verdadero, nacido de nuevo, sabe que ahora puede orar y Dios le escucha. Aló. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Sin Cristo nadie puede acercarse a Dios. Efesios capítulo 2, 12 y 13. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra en relación a lo que éramos y a lo que somos. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, oigan esto, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Ahora podemos tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Porque Cristo tomó mi lugar, pagó por mi pecado, para que Él me acercara a Dios ahora. Eso hizo Cristo. Hermanos, sí es interesante, porque para Cristo, para el Señor, perdonar nuestros pecados, hermanos, el precio de nuestro pecado tenía que ser pagado para Él poder llevarnos a Dios. En la cruz es satisfecha la ira de Dios contra nosotros en Cristo. Oiga, vuelvo a leer esto. En la cruz es satisfecha la ira de Dios contra nosotros en Cristo. Él toma mi lugar, hermanos. Alguien tenía que pagar el precio. Si yo he pecado delante de Dios, mi pecado tiene que ser pagado. Adivine quién lo pagó, quién lo llevó, quién lo cargó. Cristo lo cargó y lo llevó. Hermanos, por eso cuando Cristo... Bueno, vamos a leer Colosenses 3, del 5 al 7. Colosenses 3, del 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Hermanos, la gente habla solamente de Dios como un Dios de amor, pero la Biblia habla de un Dios de ira. Y la mayoría de la gente no le gusta hablar de la ira de Dios, pero la Biblia habla de eso. Si yo he cometido pecado, lo único que, hermanos, tendría encima es la ira de Dios. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, del 5 al 7, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oigan esto: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué viene? El amor de Dios. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, versículo siguiente, el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Qué significa? Ya nosotros no somos hijos de ira. Si le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido y confesamos que Él es el Señor de mi vida, que Él cargó en la cruz mi pecado, que Él llevó mi lugar, yo no sigo viviendo esa vida. Pero hay una ira de Dios. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Romanos 2, del 1 al 8. Romanos 2, del 1 al 8. Romanos capítulo 2, del 1 al 8. Dice: el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Romanos 2, del 1 al 8, dice:
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues los que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí está hablándole Pablo a los romanos. Ellos tenían la ley de Dios y ellos condenaban a los gentiles, pero ellos también pecaban, porque todos pecamos. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Oiga, habla de juicio, de ira. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Juicio y ira. Habla de juicio y de ira, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios es por la desobediencia y el pecado. El justo por los injustos. Alguien tenía que pagar nuestro pecado. Alguien tenía que recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y ese alguien es Cristo, hermanos. Por eso vamos a ver por la palabra, cuando Cristo tenía que ir a la cruz. Hermanos, ¿a qué le temía Cristo cuando tenía que ir a la cruz? Vamos a ir a Lucas capítulo 22, del 41 al 44. Ya casi vamos terminando. Lucas capítulo 22, del 41 al 44. Lucas capítulo 22, del 41 al 44. Lucas capítulo 22, del 41 al 44. Horas antes de Jesús ser entregado. Dice la palabra, y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, Cristo sabía que Él venía a morir para traer salvación al hombre, y vamos a verlo más adelante, cómo Él lo hizo de una forma voluntaria. Él no tenía, hermanos, el temor cuando Él dice que pasa de mí esta copa, no era el que tuviera que ser castigado, el ser clavado, el que le pusieran una corona de espinas. Hermanos, el temor de Cristo era la ira de Dios sobre Él. Cuando la Biblia habla ahí de la copa, esa copa era la copa de ira. Dios es un Dios de ira también. Lo vemos en la palabra, veamos Apocalipsis 16:1. Hermanos, mucha gente le tiene miedo y no quiere creer de que va a haber un final del mundo, de que va a haber consecuencias a raíz del pecado del hombre. La ira de Dios está preparándose para desatarse. Aunque a muchos no les guste. Dios es un Dios santo y Dios va a castigar el pecado. Y por eso dice la Biblia que Dios mandó el diluvio porque había pecado. Por eso Dios manda fuego sobre Sodoma y Gomorra porque había pecado. Y hoy el mundo estamos igual que en el diluvio, igual que en Sodoma y Gomorra. Va a venir el juicio de Dios, la ira de Él. Apocalipsis 16:1 habla de las copas de la ira, y una gran voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Copas de ira. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa.
era la ira de Dios sobre Cristo, porque el precio del pecado tiene que ser pagado por un Dios que es justo y santo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y por eso la palabra dice que el sudor de Él eran como gotas de sangre que caían en tierra. Y está científicamente comprobado que una persona en una tensión muy fuerte se le revientan vasos capilares y empieza a tirar sangre o sudor mezclado con sangre de los vasos capilares de la piel por la tensión tan fuerte. Porque aquellos que hemos creído en Cristo y hemos entendido la cruz, hemos entendido que el juicio mío y la ira que Dios tenía sobre mí fue pagada en Cristo. Él llevó la ira de Dios en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue desatada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ira que yo merecía, pecado que yo tenía que cargar, Él lo cargó por mí para llevarme a Dios, para salvarme y perdonar mis pecados como un animal sin defecto. Él fue justo, Él nunca pecó. Yo sí merecía la cruz, nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Él llevó el castigo por nosotros. Muy pocas personas han entendido eso en el cristianismo. Y si usted me lo dice, pastor, ¿por qué? ¿Está juzgando? No. Hermanos, pero la Biblia dice, por sus frutos se conocerán. ¿Puede usted decirme, hermano, cuál es el fruto que usted ve en la iglesia? Ayúdeme allá. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe el dolor de mi corazón cuando yo veo la iglesia. Y no hablo de la iglesia acá, hablo de la iglesia de Cristo. La mayoría de la iglesia, de los hermanos, no han entendido todavía el sacrificio de Cristo. Hermanos, no hay como pagarle al Señor lo que Él hizo en esa cruz. Pero cada vez que nosotros deshonramos a Dios y no le obedecemos, estamos nuevamente gritando, crucifícale, crucifícale. No entendiendo que fue por nosotros que murió en la cruz. Y con eso termino. Romanos capítulo 3 del 21 al 26. Romanos capítulo 3, del 21 al 26. ¿Lo tenemos, iglesia? La justicia es por medio de la fe. Dice su palabra, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No sé cómo es su relación con Dios. No sé si usted ha entendido
en su corazón desde hace mucho tiempo o hasta hoy lo ha entendido, lo que significa que Él tomara mi lugar. Él tomó tu lugar, Él tomó nuestro lugar. Hermanos, no hay como pagarle al Señor lo que Él hizo en la cruz. Ojalá que en cada acto que usted haga, en todo lo que usted haga en su vida cotidiana, usted se acuerde de la cruz de Cristo. Y que Él pagó por usted, para que usted no volviera a pecar, para que usted más bien reflejara a Cristo. Para que usted sea un testimonio de lo que Él hizo en esa cruz. Y no como hoy muchos que todavía viven en una religiosidad, teniendo una cara dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Buscando al Señor solo por lo que Dios les pueda dar y no por lo que Él es, por lo que Él representa. Ojalá que Cristo traiga salvación a su vida si no le ha conocido. Que usted pueda arrepentirse de su pecado y volverse a Él. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que hemos escuchado, que hemos recibido. Señor, gracias porque no tenemos cómo pagar esa muerte sustituta. No hay nadie, Señor, en este mundo que pueda ir y pagarte lo que tú hiciste. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, Señor. Yo merecía la cruz. Yo merecía estar ahí. Yo merecía el castigo de tu ira, Señor. Pero toda la ira la llevó Cristo. Todo el castigo mío lo llevó Él, Señor. Él fue el sustituto. Todo el sufrimiento mío Él lo llevó en la cruz, Señor. Gracias por eso. Te pido, Señor, enséñame y revélame cada vez más eso para tomar la cruz y caminar conforme a tu voluntad y a tu propósito, Dios. Glorifícate, Señor, en este mensaje. Que tú seas en cada uno de mis hermanos y tú les bendigas, Dios, sus vidas. Y que puedan caminar, Señor, entendiendo lo que es la muerte sustituta. De que tú llevaste, Señor, en tu cuerpo el pecado de todos nosotros, Señor. Padre, gracias te damos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso.